Vamos a buscar en la palabra de Dios, hermanos. Romanos capítulo 8. Ya la lectura se hizo, pero la vamos a leer nuevamente. Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 34 al 39, hermanos. Romanos capítulo 8, del versículo 34 al 39. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome su lugar, hermano. Cuando nuestros hermanos invitaron a que se hiciera esta lectura, pues yo me alegré en el Señor de que Él pueda confirmar su palabra, ¿verdad? Tenía muchos planes para hoy, tenía pensadas muchas cosas. A lo largo de la semana, el Señor ha estado hablando a mi vida por cosas que tengo pendientes de hacer aún. Porque como dice Pablo, no es que lo hayamos alcanzado ya todo, sino que, al igual que ustedes, hermanos, estamos en la brecha, estamos en el camino, tenemos nuestras propias luchas, tenemos nuestras propias pruebas, hermanos. Cuando subimos aquí, ¿cómo les puedo decir? Es un honor, porque es un honor dado por Dios. Incluso el honor de habernos hecho sus hijos fue de parte de Él, todo lo hemos recibido de Él. Pero el estar aquí, por ejemplo, no me hace distinto a ustedes, sino que somos copartícipes de la misma fe, decían los apóstoles mismos, esa fe tan preciosa que tenemos nosotros, le decían a los hermanos cuando escribían sus cartas, esa fe que tienen ustedes igualmente de preciosa como la que tengo yo, ¿verdad? Es igual, es la misma fe, hermanos. No ven aquí a alguien distinto a ustedes, sino uno como Elías, dice. Uno que, como Elías, que siendo hombre, ¿sí?, con pasiones, dice ahí, ¿sí?, pudo hacer lo que hizo. ¿Se acuerdan de Elías, verdad? Que ofreció sacrificio y descendió fuego del cielo, ¿sí?, y se atrevía a hacer grandes cosas por causa de la fe que había en él. Entonces nosotros, hermanos, en todo nuestro caminar, vamos actuando de esperanza en esperanza, de fe en fe, ¿sí? Vamos caminando de fe en fe y de esperanza en esperanza. Amén. Al igual que usted, hermano. Pasamos dificultades, pruebas, tribulaciones, sorpresas. ¿Sí? Hay cosas que suceden alrededor de nuestra vida que nos asombran. El Señor llega y nos trae consuelo. El Señor viene y nos trae enseñanza. Gloria a Dios. Pero todos estamos siguiendo, hermanos, el mismo camino. Lo que usted, hermano, está pasando, yo ya lo pasé. O lo que usted está pasando, yo lo pasaré. Hay muchas cosas que tenemos en común. El Señor nos ha dado, ya hemos hablado en otras ocasiones, el mismo trato de hijos. Como hijos nos ha trazado una disciplina. Mire, el Señor nos ha tomado como soldados, vamos a decir así. Nos ha tomado, dice Pablo, que estamos dentro de una milicia. Gracias, hermano. Estamos formando parte de una milicia.
somos los soldados de Jesucristo, dice incluso algunos cantos antiguos, ¿verdad? Que somos soldados de Jesucristo. Y el Señor nos ha tomado para prepararnos, ¿verdad? Porque estamos en una batalla. Usted y yo hemos pasado por batallas. Hoy estamos aquí, otros no están aquí. Fuimos tomados como soldados, hermanos, nos metieron al cuartel, vamos a decirlo así, y nos ejercitaron. Nos han ejercitado a lo largo de nuestra vida cristiana, como dice Pablo, en tener y en no tener. Nos han ejercitado, hermanos, en la abundancia, pero también nos han ejercitado en la escasez. Amén. Nos han tenido que meter, hermanos, en una alberca de agua fresca, pero también nos han tenido que meter al horno. O sea, hemos estado siendo preparados para todo, para el frío y para el calor, para que si entramos al frío no nos resfriemos, no seamos fáciles, ¿verdad? Y nos resfriemos, que cuando tengamos que entrar en el calor, ¿sí?, no nos derritamos. Dios nos ha estado preparando para todo. El carácter, nuestro carácter lo ha estado Él modelando. Amén. El camino de fe, hermanos, que todos tenemos que recorrer. Y digo tenemos que recorrer porque el Señor todavía no ha venido. Estamos esperando al Señor Jesucristo, su regreso. Mientras, nosotros tenemos que continuar caminando. Amén. Tenemos que seguir. Como cuerpo, como iglesia de Jesucristo, tenemos propósitos. Usted en forma particular, tal vez ya se ha trazado ciertos propósitos también. Tenemos que continuar. Dice la palabra, hablándonos a nosotros, dice, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos que combaten en nuestros miembros. Os ruego como extranjeros y peregrinos, nos dice la palabra. Usted y yo, hermanos, no pertenecemos propiamente, ¿sí? Nuestra ciudadanía no es la terrenal. Nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, que está en el cielo. Amén. Bueno, entonces nosotros estamos avanzando. Al igual que a Abraham se nos dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, porque seguramente usted tuvo que salir de un núcleo familiar, un núcleo en donde, al igual que el padre de Abraham, tenía sus ídolos. El padre de Abraham los tenía guardados, pero Dios no quería que nosotros siguiéramos en las herencias de nuestros padres, porque el mismo Pedro dice que teníamos herencias de nuestros padres, pero vino un momento en el que el Señor nos llamó en forma personal a cada uno de nosotros y nos dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a indicar, a un lugar de promesa. Y salimos, al igual que Abraham, salimos de en medio de nuestros familiares, en medio de nuestros padres, ¿sí?, en medio de nuestros hermanos hemos salido. Algunos de ellos se han quedado allá, también recibirán su llamamiento en su oportunidad. Amén. Entonces nosotros hemos salido y hemos estado acampando, eso espero, en tiendas de campaña. Hemos estado acampando porque vamos en camino. No podemos darnos el lujo de detenernos y construir casas hermosas, ¿sí? No nos podemos dar el lujo de detenernos, hermanos, y construir ciudades y fundar ciudades completas, porque vamos en camino. Amén. Vamos como errantes, ¿sí?, aunque sí tenemos rumbo. Pero Abraham, cuando salió de su tierra y su parentela, dice la misma palabra, que no sabía incluso ni a dónde iba. Dice de él que no sabía, mas sin embargo obedeció a Dios. Y ahora nosotros sí sabemos cuál es nuestra meta. Ahora nosotros sí sabemos cuál es nuestro objetivo. Amén.
es entrar, hermanos, nosotros y nuestra descendencia, fíjense bien lo que le estoy diciendo, nosotros y nuestra descendencia, entrar a la tierra de Canaán para disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros, una tierra próspera, dice que destila leche y miel, una tierra con valles, una tierra con ríos, una tierra de abundancia, una tierra de prosperidad, pero no tenemos que detenernos en el camino. Abraham anduvo errante en el desierto, hermano, hacía sus tiendas. Ustedes en algunas películas habrán visto cómo son los nómadas, hacen sus tiendas. Hoy actualmente hay muchas tribus nómadas que hacen sus tiendas de trapos, de lonas, que son frescas incluso. Y ya al otro día tienen que irse a otro lugar, desmantelan rápido y se van. Desmantelan rápido y se van. Así nosotros no podemos tener nuestro corazón en las cosas del mundo. Cuando dice la palabra, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, significa que no acampemos, que no hagamos casa, porque vamos en camino. Amén. Que no nos arraiguemos en el mundo. Que no nos arraiguemos, hermanos, en nuestros bienes que poseemos. Que no depositemos nuestro corazón en todos esos bienes, porque vamos de paso. Sin duda, dice, nada trajimos y sin duda nada nos llevaremos cuando nos presentemos al Señor. Ahora, no digo, hermano, no estoy diciendo que usted no trabaje. No estoy diciendo, hermano, que usted no tenga su casa. Esto es espiritual, hermano. Estoy hablándoles espiritualmente y las cosas de Dios se deben de discernir también espiritualmente. ¿Sí? Haga todo lo que tiene que hacer, todo lo que el Señor le ha dado. Disfrútelas, hermano. Disfrútelas, el Señor se las ha dado. Pero no ponga, esa es la enseñanza central, su corazón en las cosas de esta vida, que son temporales. Sino pongamos nuestra vista en las cosas que son eternas, en las cosas que no se corrompen, en las cosas que están en el cielo. Amén. Ahora la Biblia nos pone ejemplos y nos dice, ¿qué nos apartará del amor de Dios? Porque en el camino vamos a encontrar muchos obstáculos, hermanos. El camino que usted y yo hemos escogido, ¿sí? Van a haber obstáculos. Algunos de ellos los menciona aquí Pablo. Dice él, ¿qué nos apartará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Usted ya pasó por tribulación, hermanos? ¿O está pasando? ¿O angustia? ¿Ha experimentado lo que es la angustia ya, hermanos? Seguramente. Persecución. Miren, hermanos, hambre. Desnudez. Pablo estaba ejercitado en todo esto, hermano. Estaba ejercitado. Que cuando veía su tarjeta de créditos en cero, ¿sí? Pablo no se angustiaba. Que cuando veía que no tenía que ponerse, porque este vestido ya me lo vieron. ¿Sí? Digo, porque no es que las conozca, ¿eh? Cuando vemos que no tienen que ponerse porque estas zapatillas ya me las vieron, eso no les impide venir a la casa de Dios. O que este vestido ya está muy gastadito, eso no les impide venir a la casa de Dios. Porque las cosas, nuestro corazón, no están puestas en las cosas de esta vida, hermano. Persecución. Ya hemos hablado quizás mucho de esto, pero es importante volver a decirlo, hermanos. Usted sabe que hay demasiados obstáculos. Usted los ha conocido, usted los ha vivido en carne propia. Pero ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué? Dice la palabra que nada. Nada. Pero esto solamente es posible, hermanos, si no tenemos nuestro corazón puestas en esas cosas. Si por ejemplo tenemos nuestro corazón puestas en los bienes que poseemos, en un buen vestido, en un buen calzado, en una buena casa, eso sí nos va a poder separar.
pero porque nosotros vamos a separarnos. Decía el hermano que en tiempo de abundancia nos olvidamos de Dios. Pero es porque el corazón del hombre es el que se aparta de Dios. Pero Dios dice, ninguna de esas cosas. Aprendamos a disfrutarlas. Aprendamos a gozarnos en las cosas que Dios nos ha dado. En una buena casa, en un buen automóvil, en bienes, hermano. Aprendamos a gozarlo, pero no anteponiéndola nuestro corazón en esas cosas. Amén. La palabra nos habla acerca de que este camino es largo, hermano. Aparte de que la puerta es estrecha, el camino es angosto, pero también es largo. El pueblo de Israel, después de ser liberado de Egipto, sí, cruzó un desierto. Tuvo que cruzar el Mar Rojo, y no lo hizo en sus propias fuerzas, sino cruzó el Mar Rojo en un acto sobrenatural de Dios. Así nosotros también, hermanos, vamos a cruzar Mar Rojos en actos sobrenaturales de Dios que vienen a nuestra vida, y vamos a tener que aprender a ver cómo las aguas se abren a nuestro paso. Ahora, alguno dirá, hermano, yo lo que he optado es mejor darle la vuelta al mar, ¿sí? Alguno dirá, sí, pero esa tiene sus ventajas, vamos a decir, pero también tiene sus desventajas. Tiene la ventaja, ¿sí?, de que se va por un lugar supuestamente seguro, ¿verdad? Tiene su ventaja porque pasa en seco y no hay agua que lo pueda anegar. No hay riesgo incluso de que un tiburón se lo trague, ¿verdad? Pasa en seco. Pero se tiene la desventaja, hermanos, de que no vamos a ver la mano de Dios obrando. Esa es la gran desventaja. Y esto se refiere, hermanos, a que cuando nosotros tenemos problemas, ¿sí?, y no los enfrentamos, y no nos ceñimos nuestros lomos, y no los enfrentamos, no los aprendemos a enfrentar, sino que los eludimos, y los eludimos, y los eludimos hasta que nos alcanzan. Tenemos que aprender a enfrentarlos en el poder de Dios. Amén. Acuérdense, hermanos, que tenemos la ventaja de que al ir caminando, ¿sí?, es cierto que al llegar a ese mar podemos tener estrechez, podemos estar rodeados de nuestros enemigos, pero acuérdense que hay una nube que nos está protegiendo, que se pone en medio entre nosotros y nuestro enemigo y no permite que seamos alcanzados. Amén. Y tenemos que cruzar ese Mar Rojo. Tenemos que cruzarlo en obediencia. Mire, hermano, el camino de fe de Hebreos 11 es largo. Usted puede ver Hebreos 11 en su casa. Dice, Abel ofreció más excelente sacrificio, dice, alcanzando testimonio de ser justo. Empieza desde Abel. Enseguida habla de Enoc, que fue transpuesto para no ver muerte, ¿sí?, y se dio testimonio de él que agradó a Dios en el camino. En el camino. Enoc, de él se dio testimonio de que agradó a Dios. Ahora nosotros, hermanos, podemos tener testimonio y que Dios mismo y el Espíritu Santo mismo dé testimonio, ¿sí?, a nuestro espíritu, ¿sí?, delante del Señor. Está dando testimonio, buen testimonio en este caminar, al igual que Enoc y al igual que Abel. Abraham salió de su patria, salió de su tierra y de su parentela, y habitó la tierra como extranjero, morando en tiendas. Y lo mismo hizo Isaac y Jacob. Les estamos enseñando también eso a nuestros hijos, hermanos. Les estamos enseñando, al igual que nosotros que estamos morando en tiendas, les estamos enseñando que también ellos deben de aprender a morar en tiendas, de que no es nuestro lugar aquí, de que vamos de pasada, que tienen que estudiar, que tienen que hacer una carrera profesional, si usted así lo ha determinado en su corazón, que tiene que alcanzar grandes logros, pero esos se van a quedar acá. Que por muy excelente que sean los logros en lo humano,
eso no permanece, eso se va a quedar acá. Y con esto no digo no lo hagan, hagámoslos. Hemos sido puestos aquí en la tierra para alcanzar objetivos, pero no es nuestro propósito principal. Tenemos que continuar. Moisés, dice la palabra, fue escondido por sus padres por 3 meses y después él mismo rehusó llamarse hijo de Faraón. Nosotros, hermanos, también fuimos parientes de ese Faraón. Incluso la palabra dice que éramos sus hijos también. Cuando estábamos cautivos por Satanás, ¿sí? Estábamos cautivos y Dios nos rescató. En ese momento en que nosotros decidimos venir a formar parte de la familia de Dios, nosotros renunciamos a nuestro parentesco pasado. Renunciamos a llamarnos hijos del diablo. Ya hemos renunciado, hermanos. Amén. Ya no nos liga ningún parentesco con Él. Ya no nos liga ninguna enseñanza de la que Él nos metió en la cabeza. Ya no. Ya no. Podemos llegar a decir hoy, y este sí es un reto para usted y para mí, como el Señor Jesucristo le dijo a Satanás: apártate, tú no tienes nada en mí. Así le dijo Jesucristo: apártate, tú no tienes nada en mí, nada. Que llegó a tentarlo, le dijo: tú no tienes nada. ¿Saben qué significa eso? Ningún parentesco, ninguna liga, ninguna comunión. No hay comunión de la luz con las tinieblas. No es posible eso, dice la palabra. No hay comunión entre Dios y Belial. No hay comunión entre lo que es agua amarga y aguas dulces. No puede salir de nuestra boca agua amarga y agua dulce. Amén. Ya nos hemos definido. Gloria al Señor. Israel pasó el Mar Rojo y los egipcios lo intentaron, pero se ahogaron. Ese es un problema, hermanos, cuando nosotros no hemos experimentado el nuevo nacimiento. Cuando nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento, podemos pasar con confianza el Mar Rojo, porque las aguas se abren a la voz de Dios. Pero si no hemos experimentado el nuevo nacimiento, se ahoga uno. Los egipcios quisieron hacer lo mismo. Los egipcios quisieron imitar el cristianismo. Los egipcios quisieron imitar la piedad. Los egipcios quisieron imitar a los israelitas cruzando el mar Rojo. Pero los egipcios eran egipcios. El corazón de los egipcios estaba en Egipto. El corazón de los egipcios y la lealtad de los egipcios estaba en el faraón. La fidelidad de los egipcios estaba en su rey, en su faraón. Y por eso al intentar cruzar el Mar Rojo, se ahogaron. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener bien claro en quién tenemos nuestra fidelidad depositada. Amén. Sabemos que es a nuestro Dios. Sabemos que es a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que a Él le debemos todas las cosas. Amén. No guardemos, pues, nada de fidelidad al maligno. Que podamos decirle: apártate de mí, tú no tienes nada en mí. Amén. Por esa fe, por ese camino, hermanos, en donde vamos a experimentar también, si así lo queremos, obviamente, destrucción de murallas en Jericó. Vamos a tenernos que enfrentar a nuestros enemigos. Es Satanás y sus demonios. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Vamos a enfrentar murallas, ciudades amuralladas. Vamos a tener que rodearlas por 7 días. Vamos a tener que tocar trompeta para que estas sean derrumbadas. Dios nos ha ejercitado en eso. Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. En el camino, hermano, el Señor nos ha estado enseñando y nos ha estado instruyendo en la forma en cómo debemos de combatir. En el camino, hermanos,
el Señor nos ha enseñado la forma en cómo debemos de vestir según Efesios. Nos ha enseñado cuál es la armadura. Nos ha enseñado cómo debemos de manejar la espada. Nos ha dicho, es de doble filo, ten cuidado. Manéjala con destreza. Nos ha venido enseñando todo eso. No nos ha dejado a la deriva el Señor. Nos ha enseñado a entrar en campaña. Amén. Gloria al Señor. Y así la palabra en Hebreos 11 nos habla de Gedeón, de Baruch, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, dice, y los profetas. Estos hermanos, en el camino de fe que emprendieron, conquistaron reinos. Fíjense bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Conquistaron reinos. Oye, hermano, pues yo apenas y estoy conquistándome a mí mismo, ¿verdad? Hay muchas partes de nuestra vida, hermanos, que debemos de conquistar. Hay muchos rincones de nuestra vida que debemos de renovar, que debemos de permitir que el Señor trate con ellas. Nosotros cuando venimos, el Señor nos dio un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Pero la palabra dice, pero renovaos en vuestra mente y en vuestro entendimiento. Usted sabe que la mente y la voluntad residen en el alma. Entonces ahora el Señor está tratando con nuestra alma y nos dice, renovaos en vuestra alma, pues es lo que está diciendo. Cada rincón, hermano, cada rincón de nuestra vida, para que, vuelvo a repetirle, podamos decirle a Satanás, retírate. Cuando venga, por ejemplo, la desilusión, cuando venga la decepción, ¿sí, hermano? Cuando venga el desánimo, cuando venga la angustia, hermano, podamos decirle, retírate, tú no tienes nada en mí, todas las áreas de mi vida, yo ya las he sujetado y las he sometido a mi Señor Jesucristo, y a Él pertenezco, yo soy templo de su Espíritu Santo, y a Él pertenezco, y tú no tienes parte ni suerte conmigo, amén. Gloria a Dios. Estos héroes de la fe, hermanos, al igual que nosotros, dice que hicieron justicia, obraron en justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Imagínense, eran como nosotros, hermanos. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo es posible eso? Porque no pelearon en sus fuerzas. Amén. Sino pelearon en las fuerzas que nos da el Señor. Y ya hemos dicho ese versículo, ¿sí? Que debemos de esforzarnos, pero esforzarnos en las fuerzas del Señor. Fíjese que la iglesia de Filadelfia, que representa a la iglesia fiel, escúcheme bien, que representa a la iglesia que va a ser raptada, que va a ser llevada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice, conozco tus obras, sé que has trabajado arduamente, pero también le dice, en una parte, aunque eres débil, léelo en Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis 3:8, dice, yo conozco tus obras, porque aunque tienes poca fuerza, en otras versiones dice, aunque eres débil, yo conozco tus obras, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense, es la iglesia del rapto, es la iglesia fiel a la que no le dice el Señor, pero tengo unas cosas contra ti. Ahí encontramos que no le dice eso. Esa iglesia poderosa en Dios le dice, aunque tienes poca fuerza. No le dice a la iglesia, porque tienes mucha fuerza, eres poderosa, destruyes todo, arrasas con todo, por eso, ¿sí? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. ¿Y por qué le digo que es la iglesia del rapto?
¿Por qué le digo que es la iglesia que el Señor se va a llevar? Porque es la iglesia fiel. Porque también adelante en el verso 10 del capítulo 3 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa iglesia es la iglesia del rapto. Esa iglesia, hermanos, que no se le ve tanta fuerza. Porque dice la palabra misma que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor. Amén. Esa iglesia que de repente puede estar como apachurrada, así como que se ve que no acciona. Pero hermano, pero en su corazón tiene al Dios Todopoderoso. Pero en su corazón arde. ¿Sí? O sea, no es pasiva por falta del Espíritu de Dios, no es pasiva por enfermedad, sino que es pasiva porque ha aprendido a esperar en el Señor y le dice: estate quieta y espera. Se ve quieta, se ve que no, como que no ejerce, no ejecuta nada. Pero hermano, aquí lo principal es que en su corazón se encuentre esa fidelidad a Dios. No eres fuerte, pero has guardado mi palabra. ¿Hemos guardado la palabra del Señor hasta hoy, hermanos? ¿Amén? Eso es lo principal. Guarde la palabra del Señor. Dice, pero no la guarde tanto, ejercítala. ¿Sí? Ejercitémosla. Ahora, seguimos, hermano. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos enemigos. Cada una de esas cosas lo tenemos que experimentar nosotros, hermano. Mire, hermano, la palabra de Dios dice que el Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que sepamos, dice, fíjense bien, para que sepamos las cosas que Él nos ha dado. Ese Espíritu Santo, estando renovando nuestra mente, cuando nuestra mente llegue a la renovación, vamos a aprender todo lo que el Señor nos ha concedido, dice la palabra. Va a aprender usted y yo cuál es nuestra posición, cuál es su posición. Va a ser esa posición en la que dice que debemos de enfrentar, ¿sí?, a nuestro enemigo, que debemos de resistir, dice la palabra, al diablo. No dice que debemos de salir huyendo, ¿verdad? Porque nosotros en este camino casi hemos hecho eso. La mayoría de las veces salimos huyendo. Cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad en la casa, ¿sí?, salimos huyendo rápido. Cuando hay un accidente en nuestra casa, salimos huyendo rápido. Significa, hermanos, que nos llega el desasosiego, que nos tambaleamos. Pero como hijos de Dios, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Es parte de una renovación de nuestra mente. No dice huid, sino resistidle. Enfrentémoslo, significa. El Señor nos ha dicho: he aquí os doy potestad, ¿sí?, de hollar toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Amén. No nos ha enseñado a ser medrosos, nos ha enseñado a salir corriendo, nos ha venido enseñando a lo largo de del camino que Él nos ha trazado, ¿sí?, las estrategias que debemos de seguir en este combate. Solamente así vamos a poner en fuga ejércitos. Ahora, hermanos, en este camino, todos estos logros que los héroes de la fe tuvieron, no los tuvieron de gratis, tuvieron que experimentar muchas cosas. Dice mismo Hebreos, vituperios y azotes, prisiones y cárceles, dice también, y dice, y los más, o sea, y la mayoría de ellos, dice, prisiones y cárceles. Tenemos a un Jeremías dentro de una cisterna, ¿verdad?, ahí atrapado, encarcelado. Tenemos a un Pablo y a un Silas,
me voy del antiguo al nuevo, en la cárcel, pero alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Otros fueron apedreados. Pablo, en alguna ocasión lo apedrearon a tal grado que lo dieron por muerto. Dice, así habrá estado, yo creo que hasta la lengua tenía por fuera. Que lo dieron por muerto. Sí, sí, lo dieron por muerto. Pablo, sí, fue apedreado. Y según el registro del libro de Hebreos, algunos dicen que fueron aserrados. Fueron aserrados, hermanos. ¿Saben lo que es eso? No sé si por aquí o por acá, pero fue aserrado. Otros fueron puestos a prueba. Otros fueron muertos a filo de espada. Ellos errantes, con vestidos de pieles de ovejas, de cabras, angustiados, maltratados, caminando por desiertos, montes, cuevas y cavernas. Acordémonos de Elías, escondiéndose, porque es que esa mujer Jezabel ha mandado a asesinar a todos tus profetas. Sintió lo que es el temor también, Elías. Lo sintió, hermano. Elías, sujeto a pasiones igual que usted y yo. Pero por esa fe, hermano, por esa fe que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿sí?, dirías a este monte, échate a la mar. Porque no es por la grandeza, hermanos, de las revelaciones, porque no es por la abundancia del conocimiento, no es por su fortaleza física, sino nosotros, dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Amén. Póngase en pie, hermanos. Sin duda, hermanos, vamos a tener que experimentar todo esto, muchos de nosotros. Pero ¿qué nos apartará del amor de Dios? Esto es la reflexión de esta tarde, hermanos. ¿Habrá algo? ¿Habrá alguna medida para que usted se retire de la presencia de Dios? ¿Tiene puesto su corazón en algo que pueda perder en el futuro, que le duela a tal grado que usted abandone al Señor? No sé qué puede hacer. La mayoría de nosotros normalmente ponemos nuestro corazón en nuestros bienes. Pero ¿qué tal si nos dice el Señor, ve, toma a tu hijo? Sí, como Abraham. Algunos fueron probados, dice. Hemos puesto nuestro corazón en lo que poseemos. No quiero decir que lo despreciemos, hermano, no quiere decir eso, que despreciemos nuestros bienes, no, sino que no pongamos nuestro corazón en ellos, que lo disfrutemos plenamente, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Padre, amén. Disfrútelo, hermano, disfrútelo, pero la fidelidad es la más importante, amén. Incline su rostro, hermano. Josué, llegó un momento en que él, al estar a punto de morir y sabiéndolo él, le dijo al pueblo de Israel, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de vosotros los dioses. También le dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo les invito a que hagamos esto hoy, hermanos, a que le digamos al Señor, yo y mi casa te serviremos, Señor, aunque venga desnudez, aunque venga escasez, que saquemos fuerzas de nuestras debilidades, porque en nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que el objetivo, hermano, de su vida, hoy al decir yo y mi casa, sea que su descendencia, hermanos, sirva al Señor también. Póngalo en su corazón como propósito, póngalo en su corazón como objetivo. Señor, yo deseo, Señor, ardientemente
Primero yo permanecer para que de mí tomen ejemplo mis parientes, para que de mí tomen ejemplo mis hijos. Porque ¿qué ejemplo daré si soy inconstante en todos mis caminos? ¿Qué ejemplo les estaré yo dando a mis hijos si yo digo que debo de amar a mis enemigos y yo no los amo? ¿Qué ejemplo les puedo dar a mis familiares y a los que me rodean si digo sé fiel y yo he sido infiel? Pero hoy, hermanos, podemos ofrecerle esta oración al Señor. Padre, hoy te ofrecemos nuestra vida completamente, Señor.